Bienvenidos a Miedo a Medianoche, el espacio donde las sombras susurran y el terror toma forma. Queremos saber desde qué rincón del mundo nos invocas y a qué hora te atreves a escuchar nuestros relatos. Compártelo en los comentarios. No olvides suscribirte, dejar tu like y hacer sonar la campanita, porque recuerda, en la oscuridad de la noche, nunca estás realmente solo. Ahora, intenta relajarte. Si es que puedes. El silbido en el maizal. Mi nombre es Javier. Llegué a ese campo de maíz buscando el jornal. Necesitaba el dinero, y mi primo Luis me dijo que en la cosecha nocturna pagaban más. No me advirtió del silencio espeso que se masticaba entre las hileras, un silencio que pesaba más que el aire húmedo de esa noche sin luna. Tampoco me dijo nada del silbido. Al principio, creí que era el viento jugando entre las hojas altas y secas del maíz, un murmullo hueco e inofensivo. Pero no había viento. El aire estaba quieto, denso como aceite tibio, y el silbido persistía, una nota única y alargada que parecía nacer de la tierra misma, vibrando no en el oído, sino en el hueso, en la médula. Era un sonido limpio, casi metálico, como si alguien frotara un filo contra un cristal invisible. No era agradable ni desagradable, solo, persistente. Y solo. Los otros jornaleros, hombres curtidos por el sol y el trabajo duro, parecían no escucharlo. O eso fingían. Sus movimientos eran tensos, sus miradas fijas en las mazorcas, esquivando el horizonte oscuro que rodeaba el campo como un mar de tinta. Evitaban mis ojos, y cuando les pregunté por el silbido, sus respuestas fueron monosílabos, murmullos que se perdían en el rumor sordo de nuestras manos arrancando el maíz. Un hombre viejo con la piel como cuero reseco y venas gruesas serpenteando en sus brazos, me miró de soslayo, con una expresión que no supe descifrar, una mezcla de lástima y advertencia muda. Luego, volvió a su tarea, con más prisa, casi con desesperación. El silbido se intensificó a medida que la noche avanzaba. Ya no era un murmullo lejano, sino una presencia palpable, una vibración que me recorría el pecho, haciéndome sentir hueco por dentro. Se acercaba, lo sentía moverse entre las hileras de maíz, aunque las hojas permanecían inmóviles, como talladas en obsidiana bajo la luz amarillenta y temblorosa de los faroles que habíamos clavado al inicio del campo. El olor a tierra húmeda y savia dulce del maíz se mezclaba con un aroma metálico, sutil pero punzante, como el óxido recién roto. Empecé a notar otros sonidos, apenas perceptibles al principio, un roce suave, como seda arrastrándose sobre la tierra, y un crujido seco, como huesos que se astillan bajo un peso invisible. El aire se hizo más frío, un frío que no era el de la noche, sino un frío que calaba hasta el tuétano, un frío que olía a piedra de tumba y tierra removida. Mi corazón empezó a latir con fuerza, un tambor sordo que resonaba en mis oídos, ahogando casi el silbido, aunque éste seguía presente, ahora más agudo, más insistente, como una aguja invisible que se clavaba en mi cerebro. Levanté la vista, buscando el origen del sonido. Las hileras de maíz se extendían como un laberinto sin fin, altas y oscuras, impenetrables. La luz de los faroles apenas arañaba la superficie de esa negrura vegetal, creando sombras alargadas y deformes que danzaban al menor movimiento. Y entre esas sombras, vi algo. Al principio, pensé que era una ilusión, un juego de luces y sombras en mi mente cansada. Pero estaba allí, moviéndose entre las plantas de maíz, una sombra que no era sombra, sino algo más denso, más oscuro que la noche misma. No tenía forma definida, era una mancha informe que se deslizaba con una fluidez antinatural, como si la oscuridad misma se estuviera moviendo.
A medida que se acercaba, el silbido se transformó. Ya no era un silbido. Se convirtió en un alarido, un sonido gutural y desgarrador que no provenía de garganta humana alguna. Era un grito hueco, lleno de dolor y furia, un sonido que parecía romper el aire y desgarrar el silencio de la noche. Un alarido inhumano que resonaba en mis huesos, que me hacía temblar de un miedo que no era solo miedo, sino algo más profundo, más ancestral, un terror que nacía de la certeza de estar presenciando algo que no debía existir, algo que se había deslizado desde un lugar prohibido hasta este campo de maíz, hasta esta noche oscura. En ese instante, lo entendí. El campo no escondía solo maíz. Escondía algo más. Algo que silbaba en la noche, algo que se movía entre las sombras, algo que gritaba con una voz que no era de este mundo. Continuamos con la siguiente historia. La casa de la abuela en el cerro. Me llamo Rosa. Huíamos del aire denso de la ciudad, creyendo que el campo nos lavaría los pulmones y el alma. Pero en el cerro, donde la casa de mi abuela nos esperaba, el aire era igual de pesado, aunque olía distinto, a tierra removida y a un dulzor enfermizo, como de fruta demasiado madura al sol. Desde que llegamos, la casa respiraba con nosotros, pero no de la misma manera. Las paredes parecían exhalar un polvo antiguo, un sudor de madera vieja y olvido. Las ventanas, ojos turbios mirando un paisaje inmóvil, dejaban pasar una luz amarillenta que jamás llegaba a ser cálida. El silencio era una piel tensa, rota solo por el crujir profundo de la madera bajo nuestros pies, un quejido sordo que parecía venir de las entrañas de la tierra misma. El pueblo, esparcido como huesos blanqueados ladera abajo, nos recibió con miradas que pinchaban como espinas secas. La casa de la abuela, murmuraban, sin mirarnos a los ojos, como si pronunciar esas palabras fuera ya una imprudencia. Cosas viejas, decían otros, con un tono que no hablaba de antigüedades, sino de algo vivo y rencoroso, enterrado a medias. La primera noche, el sueño llegó como un manto de plomo. Y con él, las pesadillas. No eran sueños comunes, no. Eran fragmentos de algo más, imágenes que se adherían a la retina como quemaduras. Veía rostros sin ojos, bocas cosidas, manos huesudas arañando la tierra reseca. Despertaba con el corazón latiendo como un pájaro enloquecido, el sabor metálico del miedo en la boca y el eco de un rasguido persistente que venía de las paredes. Al principio pensé que eran ratones. Pero el sonido era distinto, más lento, más pesado, como si algo grande y torpe se arrastrara tras el papel pintado, dejando un rastro invisible de uñas afiladas. Las noches se volvieron una tortura. La oscuridad se espesaba, llenando cada rincón de la casa, y los rasguidos se intensificaban, convirtiéndose en un patrón rítmico, casi musical, una melodía lúgubre que me taladraba el cerebro. Fue en el desván, entre cajas polvorientas y muebles cubiertos con sábanas fantasmales, donde encontré el diario. Un cuaderno de tapas duras, con las hojas amarillentas y la letra de mi abuela, extrañamente angulosa y febril. Al abrirlo, un olor denso a humedad y a incienso barato me golpeó la nariz. Las primeras páginas hablaban de la casa, de su llegada al pueblo, de la soledad del cerro. Pero pronto, las palabras se oscurecieron, se retorcieron como raíces enfermas. Mi abuela escribía sobre pactos, sobre favores concedidos a cambio de algo más, algo que se pudría en las sombras y exigía ser alimentado. Hablaba de rituales a la luz de la luna menguante, de cánticos susurrados al pie de un árbol retorcido en el jardín, de ofrendas de sangre y hueso. Y luego, las menciones a él, con mayúscula reverencial y aterradora, el que escucha en las paredes, el que camina en el silencio, el que reclama su parte.
A medida que leía, el frío se filtraba en mis huesos, un frío que no venía del exterior, sino de las propias páginas del diario. Los rasguidos en las paredes se hicieron más fuertes, más urgentes, como si él también estuviera leyendo, impaciente, reclamando lo suyo. En las últimas páginas, la letra de mi abuela se desdibujaba en garabatos temblorosos, frases inconexas de arrepentimiento, de súplica, de terror absoluto. Y una última entrada, escrita con una tinta espesa y casi negra: ya no puedo pagar. La casa es suya. Y ella, también. Cerré el diario de golpe, como si pudiera sellar de nuevo el horror que había liberado. Pero ya era demasiado tarde. La casa entera vibraba con una presencia invisible, una conciencia hambrienta que me envolvía como una red pegajosa. Los rasguidos se habían convertido en golpes sordos, insistentes, y la madera crujía con una violencia inusitada. Sabía, con una certeza helada, que la herencia de mi abuela no era la casa, sino algo mucho más oscuro, algo que ahora me reclamaba a mí, atrapándome para siempre en este cerro olvidado, en esta casa poseída, en esta pesadilla sin fin. Continuamos con la siguiente historia. El camino viejo al pueblo fantasma. Mi nombre es Mateo. Y esta es la historia de cómo un simple desvío me llevó al borde de la cordura, o quizás más allá. Buscaba rutas poco conocidas, esos senderos que los mapas olvidan, y encontré uno que prometía llevarme a un lugar aún más olvidado, un pueblo fantasma. El camino viejo se tragó el sol de la tarde casi de inmediato. La tierra, reseca y agrietada como piel envejecida, crujía bajo mis botas con un sonido hueco, como si caminara sobre huesos. A los lados, campos mustios se extendían hasta un horizonte borroso, salpicados de cruces de madera toscas, inclinadas y carcomidas por la intemperie. No eran cruces de caminos, no. Estas marcaban algo más. Cada una parecía señalar un punto invisible de dolor, clavada en la tierra como un clavo en un ataúd. El aire se volvió denso, como aceite rancio, y un olor dulzón, enfermizo, empezó a flotar, evocando flores marchitas y carne olvidada al sol. No había viento, pero las hojas secas en el suelo se agitaban levemente, un susurro constante e ininteligible que se filtraba bajo mi piel. Sentí la primera mirada en la nuca. Una punzada fría, como una aguja helada. Miré hacia atrás, nada. Solo el camino serpenteante, las cruces mudas, el silencio aplastante. Pero la sensación persistía, como el tacto fantasma de una mano húmeda. Aceleré el paso, tratando de sacudirme la inquietud, pero el camino parecía estirarse, cada metro recorrido se sentía como dos. Empecé a escuchar pasos. Al principio pensé que eran los míos, resonando amplificados en el silencio. Pero no. Eran pasos distintos, arrastrados, irregulares, que venían de atrás y se acercaban inexorablemente. Me detuve en seco. Los pasos se detuvieron también, como si quien los diera estuviera imitando cada uno de mis movimientos, respirando en mi nuca. Volví a mirar, el corazón martilleándome en las costillas. Entre los árboles retorcidos que bordeaban el camino, vislumbré algo. Un destello fugaz, como de una figura alta y desgarbada que se movía entre las sombras. No era mi imaginación. El pueblo apareció de repente, como una dentadura podrida en la boca de la noche. Un puñado de casas desmoronadas, esqueletos de piedra y madera contra un cielo crepuscular que parecía sangrar un púrpura oscuro. No había luz, ni siquiera el parpadeo fantasmal de una ventana rota. Un silencio tan profundo que se sentía físico, como una pared sorda que me golpeaba los oídos. Entré en el pueblo con cautela, cada paso resonando con un eco antinatural.
Las casas estaban vacías, las puertas colgando de bisagras oxidadas, las ventanas, cuencas vacías mirando hacia ninguna parte. El aire aquí era diferente, más pesado, más frío, con un sabor metálico, casi a óxido, que se pegaba a la lengua. Entré en la primera casa. Polvo denso, como ceniza, cubría todo. Muebles desvencijados, cubiertos por sudarios de telarañas gruesas y grises. Un olor a humedad y descomposición, pero también algo más, algo agrio, punzante, que quemaba la nariz. En una esquina, un muñeco de trapo, grotesco y desmembrado, yacía en el suelo, con ojos de botón que parecían seguirme. Salí de la casa con un escalofrío que no era solo frío. El silencio del pueblo se había intensificado, volviéndose opresivo, como si el mismo aire estuviera intentando ahogarme. Sentía la presencia ahora, no solo mirándome, sino envolviéndome. No era una presencia fantasmal, etérea. Era algo tangible, pesado, con una textura viscosa, como una baba negra que se deslizaba por mi piel. No podía verla, pero la sentía en cada poro, en cada vello erizado, en la vibración sorda de mis huesos. Intenté irme, volver sobre mis pasos, pero el camino había desaparecido. Donde antes estaba el sendero, ahora solo había maleza espesa y espinosa, un muro verde e impenetrable. El pueblo me había atrapado. La noche cayó por completo, tragándose los últimos vestigios de luz. La oscuridad no era simplemente ausencia de luz, era algo activo, algo que respiraba, que se movía, que susurraba en los bordes de mi percepción. Empecé a ver cosas en la oscuridad. Sombras que se alargaban y se retorcían en formas imposibles, figuras que se deslizaban entre las casas, ojos que brillaban desde las ventanas vacías, no con el reflejo de la luna, sino con una luz propia, fosforescente y maligna. El olor dulzón se había vuelto más fuerte, nauseabundo, mezclándose con el hedor metálico y un nuevo aroma, acre y sulfuroso, como a azufre quemado. El miedo ya no era una emoción, era un estado físico, un veneno que corría por mis venas, paralizando mis músculos, nublando mi mente. Me refugié en la casa más grande, una especie de iglesia o capilla en ruinas, con el techo derrumbado y el altar cubierto de musgo y líquenes. Pensé que quizás la santidad del lugar me protegería, pero la presencia entró conmigo, deslizándose bajo las puertas derruidas, filtrándose a través de las paredes agrietadas, llenando el espacio con su peso invisible y opresivo. En el altar, algo se movió. Al principio pensé que era un animal, pero luego vi, en la penumbra espectral, que era una forma humanoide, deforme, temblorosa, cubierta de harapos y suciedad. No tenía rostro, solo un vacío oscuro donde deberían estar los ojos y la boca, un agujero negro que parecía succionar la poca luz que quedaba. Emitió un sonido, no una voz, sino un gemido gutural, un arrastrar de huesos y carne podrida, que resonó en mi cráneo como un trueno sordo. Supe entonces que no iba a salir de allí. Que el camino viejo no llevaba a un pueblo fantasma, sino a un lugar donde los fantasmas aún estaban vivos, o algo peor. La presencia se acercó, arrastrando sus pies invisibles por el suelo polvoriento. Sentí su aliento frío y pútrido en mi cara, un hedor a tumba abierta y pecado primordial. Y en el vacío oscuro donde debería estar su rostro, vi, por un instante fugaz, reflejada mi propia cara, demacrada, deformada por el terror, ya parte del pueblo, ya prisionera de su silencio, ya consumida por su oscuridad. Ya, uno de ellos. Continuamos con la siguiente historia. La curandera del río seco. Isabela llegó al pueblo con la fe marchita, tan seca como el lecho del río que le daba nombre.
Buscaba a la curandera, una sombra anciana de mirada que horadaba la piel, famosa en los campos resecos por remedios que la ciencia olvidaba. Su hijo, pálido brote en tierra árida, se consumía. Y los médicos, fríos forenses de lo inexplicable, solo ofrecían palabras huecas, ecos de su impotencia. El pueblo, un puñado de casas descoloridas bajo un sol de plomo, la recibió con el silencio áspero del desierto. Nadie la miró a los ojos, solo escrutaron su coche, forastero brillante en la tierra polvorienta, y murmuraron entre dientes frases que Isabela no entendió, pero que le arañaron la nuca con un frío primigenio. La casa de la curandera se alzaba en las afueras, casi devorada por la tierra agrietada. Era un amasijo de adobe y sombras, con un olor denso a hierbas quemadas y algo más, algo dulce y pútrido que revolvía el estómago. La anciana la esperaba en el umbral, ojos negros que parecían pozos sin fondo, piel pergamino tensada sobre huesos afilados. No preguntó su nombre, solo la hizo pasar a un interior oscuro, donde el aire vibraba con un zumbido sordo, inaudible pero palpable, como el aleteo de insectos invisibles. Isabela le explicó su desesperación, la enfermedad que robaba la vida de su hijo, la búsqueda vana de respuestas en hospitales impersonales. La curandera escuchó en silencio, sus ojos fijos en Isabela, no con compasión, sino con una curiosidad fría, casi entomológica. Cuando Isabela terminó, la anciana habló con voz rasposa, como piedras frotándose entre sí. Accedería a ayudar, dijo, pero el río seco exigía un precio. Un precio que no podía nombrarse, solo sentirse, como una sombra que se alarga en el alma. Isabela, cegada por la esperanza, no preguntó más. Aceptó el trato oscuro sin comprender su peso. La curandera la instaló en una habitación pequeña, paredes desnudas y un catre chirriante. Le dijo que el ritual comenzaría al anochecer, cuando la luna lamiera el lecho seco del río. Mientras esperaba, Isabela exploró la casa. Encontró símbolos extraños tallados en la madera, dibujos inquietantes pintados con un barro rojizo que olía a sangre oxidada. En un rincón, vio un altar improvisado, cubierto de huesos pequeños, plumas oscuras y mechones de pelo que le recordaron, con un escalofrío helado, al cabello de su hijo. Los aldeanos, durante el día, se movían como fantasmas, mirándola de soslayo, con una mezcla de lástima y reproche. Isabela intentó hablar con una mujer que vendía verduras mustias en la plaza, preguntando por la curandera, por el río seco. La mujer la miró con ojos vacíos, murmuró algo sobre pactos olvidados y se alejó, dejando a Isabela con el sabor amargo de la incomprensión en la boca. Al caer la noche, la curandera la llevó al lecho del río. La luna, un disco de plata enfermiza en el cielo, iluminaba la tierra agrietada, las piedras sedientas, el silencio opresivo que parecía absorber todo sonido. El aire era pesado, denso, casi masticable, con un olor acre a tierra removida y un dulzor nauseabundo que venía del cauce seco. La curandera comenzó el ritual. Cantaba en una lengua gutural, palabras que vibraban en el pecho como golpes sordos. Movía las manos huesudas sobre Isabela, un tacto frío y reptiliano que le erizó la piel. De repente, un grito ahogado rompió el silencio. No venía de la curandera, sino de la oscuridad que rodeaba el lecho del río. Isabela giró la cabeza, el corazón latiéndole como un tambor enloquecido. Vio figuras entre los matorrales secos, sombras que se movían con lentitud antinatural, ojos brillantes que la observaban desde la oscuridad. El olor dulce y pútrido se intensificó, inundando el aire, haciéndola jadear. La curandera seguía cantando, imperturbable, como si no oyera ni viera nada. Pero en sus ojos, Isabela vio un brillo febril,
una satisfacción oscura que la heló hasta los huesos. Entonces lo comprendió. El río seco. El pacto. El precio. No era un sacrificio para curar a su hijo, sino para alimentar algo más oscuro, algo que se nutría de la desesperación de la vida misma. El río no se había secado por casualidad. Había sido drenado, chupado hasta la médula por la entidad que la curandera servía, una criatura hambrienta que exigía un tributo constante. Y el precio no era un objeto, sino una vida. La vida de su hijo. El grito se repitió, más cerca ahora, desgarrador, infantil. Isabela reconoció el sonido. Era su hijo. No estaba enfermo. Estaba siendo ofrecido. La curandera la había traído allí no para curar, sino para entregar. Para renovar el pacto con la sed implacable del río seco. El ritual no era una sanación, sino una invocación. Isabela gritó, un alarido salvaje que se perdió en el silencio de la noche. Intentó arrebatar a su hijo de los brazos invisibles que lo arrastraban hacia la oscuridad, pero una fuerza invisible la sujetó, la inmovilizó, mientras veía cómo las sombras se llevaban a su hijo, su llanto apagándose lentamente, absorbido por la tierra sedienta, por el pacto siniestro de la curandera del río seco. El olor dulce y pútrido se quedó impregnado en sus fosas nasales, un recordatorio constante, nauseabundo, de la cura que se convirtió en condena, del precio que pagó por su desesperación, un precio que resonaría en el silencio seco de su alma para siempre. Continuamos con la siguiente historia. Las voces del ingenio abandonado. Mi nombre es Carlos, y llegué a ese ingenio buscando ecos del pasado, historias olvidadas entre el óxido y la maleza. No esperaba que el pasado me respondiera con una voz tan tangible. El ingenio se alzaba en medio de la nada, un esqueleto de piedra y metal carcomido por el tiempo y la humedad espesa del valle. El aire olía a tierra mojada y a algo más, un dulzor rancio, casi metálico, como sangre coagulada en azúcar quemada. Desde el primer momento, sentí una vibración extraña bajo mis pies, no la tierra temblando, sino algo más sutil, como si el propio suelo estuviera murmurando. Vine por las leyendas, esos cuentos de esclavos que penaban, de sombras que se deslizaban entre las ruinas al caer la noche. Tonterías, me decía, supersticiones de pueblos pequeños. Yo buscaba la verdad histórica, los documentos, los registros que confirmaran o desmintieran el folclore. Pero la verdad que encontré era mucho más viscosa y menos amable que cualquier leyenda. Empecé por la casa grande, sus salones desmantelados, los pisos cubiertos de una alfombra de hojas secas y polvo. El silencio era denso, no el silencio del campo abierto, sino un silencio que pesaba, que parecía absorber el sonido, como un tejido grueso y húmedo. Encontré el archivo, o lo que quedaba de él, en el sótano. Papeles amarillentos, tinta desvanecida, legajos a medio pudrirse. Horas pasé allí, descifrando caligrafías temblorosas, nombres borrosos, cifras escalofriantes. Las historias se materializaban entre las líneas, crueldad sistemática, vidas exprimidas hasta la última gota, muertes anónimas en masa. Pero no eran las historias de los libros, eran fragmentos crudos, pedazos de almas atrapadas en el papel. Fue al tercer día cuando las voces empezaron. Al principio, pensé que era el viento, filtrándose entre las ventanas rotas, gimiendo en los huecos de las paredes. Pero no era el viento. Eran susurros débiles, casi inaudibles, palabras indistinguibles que parecían surgir de la propia materia del ingenio. Venían de las paredes mohosas, de los túneles subterráneos que recorrían la propiedad, incluso de la tierra misma. Lamentos ahogados,
quejidos apagados, una cacofonía espectral que se filtraba a través de la piedra y el ladrillo. Intenté ignorarlos, racionalizarlo. Pareidolia auditiva, sugestión, el eco de mi propia mente fatigada. Pero las voces se hicieron más claras, más insistentes. No eran palabras en un idioma reconocible, sino fonemas guturales, sibilancias alargadas, vocales distorsionadas que resonaban en algún lugar profundo de mi cerebro, activando un miedo primario, visceral. Encontré un registro particularmente perturbador, un libro de contabilidad macabro que detallaba no solo las cuotas de esclavos, sino experimentos. Experimentos inhumanos llevados a cabo en los túneles subterráneos. Mencionaba alteraciones vocales, resonancia espectral, extracción de la esencia. Palabras vacías, aterradoras en su vaguedad. Una fecha se repetía obsesivamente, 1873. El año en que el ingenio, según los registros locales, fue misteriosamente abandonado. La curiosidad, o quizás una forma de locura incipiente, me empujó hacia los túneles. Entradas oscuras, húmedas, que se abrían como fauces en la base de la colina. El aire allí era aún más denso, cargado de un olor a tierra podrida y a algo más. Azufre, quizás, o algo quemándose lentamente bajo tierra. Las voces se intensificaron en la oscuridad, rodeándome, envolviéndome como un sudario sonoro. Ya no eran susurros, sino gemidos más definidos, lamentos de agonía, gritos ahogados que parecían vibrar en mis huesos. Encendí mi linterna. El haz de luz danzaba sobre paredes cubiertas de musgo y hongos fosforescentes, revelando pasajes estrechos, cámaras abovedadas, nichos excavados en la roca. En una de las cámaras, encontré algo que heló la sangre en mis venas. Un altar de piedra toscamente labrado, manchado de un residuo oscuro y pegajoso. Y en el centro del altar, un hueco profundo, como una garganta abierta a la oscuridad. Desde ese hueco, emanaban las voces con mayor intensidad. No eran voces humanas, no ya. Eran algo más. Algo deformado, retorcido, como si la esencia misma del sufrimiento hubiera encontrado una forma sonora. Eran las voces del ingenio, las voces de aquellos que habían sido torturados, mutilados, despojados de su humanidad en esos túneles. Pero no solo eso. Había algo más, algo que se había alimentado de su dolor, que había crecido y mutado en la oscuridad, absorbiendo sus voces, haciéndolas suyas. Sentí una presencia, una mirada invisible que se posaba sobre mí, pesada, fría, hambrienta. El aire se volvió estático, electrificado. Un zumbido agudo comenzó a resonar en mis oídos, superponiéndose a los lamentos. El suelo vibraba con más fuerza, ahora sí, como si algo inmenso se estuviera moviendo bajo mis pies, despertando de un largo letargo. Quise huir, salir corriendo de esos túneles, volver a la luz del sol. Pero mis piernas no respondían. El miedo me había paralizado, me había anclado al suelo como una raíz podrida. Y las voces. Las voces se elevaban, ahora un coro ensordecedor, un torrente de dolor y rabia que me inundaba, que se metía en mi cabeza, que intentaba ahogar mi propia voz, mi propio ser. Comprendí, con una claridad aterradora, que no había despertado solo los ecos del pasado. Había despertado algo que se había alimentado de esos ecos, algo que se había vuelto fuerte, demasiado fuerte, en la oscuridad y el olvido. Algo que no quería que sus secretos salieran a la luz. Algo que ahora me veía, me sentía, me escuchaba. Y me quería. Las voces del ingenio abandonado me llamaban por mi nombre. No el Carlos historiador, el Carlos curioso. Me llamaban por mi nombre más profundo,
ese que ni siquiera yo conocía, ese que resonaba con el miedo, con la vulnerabilidad, con la oscuridad que todos llevamos dentro. Y yo, atrapado en la red de sus lamentos, solo podía escuchar. Continuamos con la siguiente historia. La niebla que llama por nombres. Mi nombre es Sofía. Llegamos a esa cabaña buscando el silencio que la ciudad nos negaba, pero encontramos un silencio mucho más profundo, uno que escuchaba, que respiraba con la humedad de la tierra removida y que nos llamó por nuestros nombres antes de que supiéramos que tenía boca. La primera noche, la niebla se enrolló valle abajo como un sudario frío, más densa de lo que jamás habíamos visto, tan espesa que apagaba las estrellas, y el farol de la entrada apenas la arañaba con un cono de luz cobarde. Era una niebla que olía a tierra húmeda y hojas en descomposición, un olor dulce y fúnebre que se pegaba a la garganta y hacía que el aire mismo pareciera masticable. Al principio, pensamos que era hermoso, un manto blanco que borraba el mundo conocido, pero esa belleza pronto se agrió. La segunda noche, la niebla regresó, más rápido, más voraz. Era como si la oscuridad la empujara desde las montañas. Esta vez, no solo llenaba el valle, sino que se pegaba a las paredes de la cabaña, lamiendo las ventanas con dedos invisibles de humedad. Fue entonces cuando lo oímos por primera vez. Un susurro, apenas audible, arrastrándose desde el corazón mismo de la niebla. No era un sonido del viento, no era el crujido de ramas. Era algo articulado, pero sin forma, como si el aire estuviera aprendiendo a hablar, palabra por palabra, con una voz raspada y lejana. Al principio, eran solo sílabas sueltas, fragmentos indistinguibles, pero a medida que la noche se espesaba, las sílabas se unieron, buscando un significado, buscando nosotros. Empezó con mi nombre. Sofía, una exhalación húmeda, como si alguien estuviera respirando directamente en mi oído desde el otro lado del cristal, aunque la ventana estuviera sellada, aunque no hubiera nadie afuera, solo esa masa blanca y opaca que parecía absorber la luz y el sonido. Luego escuchó su nombre, el de mi esposo, Javier. Javier, igual, la misma cadencia lenta y arrastrada, como si las palabras fueran pesadas, como si costara pronunciarlas a través de la niebla. No eran gritos, no eran lamentos. Eran llamadas. Llamadas suaves, insistentes, que se filtraban a través de la madera y la piedra, que se metían debajo de la puerta como agua sucia. Las noches siguientes, la niebla se volvió más audaz. Ya no solo susurraba nuestros nombres desde la distancia. Se acercaba. La sentíamos rodeando la cabaña, como un animal acechando a su presa. Las voces se volvieron más claras, más distintas. A veces suplicaban, con un tono lastimero que nos helaba la sangre, ayúdenos, por favor. Otras veces, eran amenazantes, cargadas de una rabia sorda y ancestral, devuélvanos lo que nos quitaron. No sabíamos de qué hablaban, qué querían. Solo sabíamos que venían de la niebla, de esa cosa blanca y viva que nos rodeaba cada noche. Una mañana, después de una noche especialmente intensa de llamadas y susurros, Javier decidió explorar. Siguió un sendero que serpenteaba detrás de la cabaña, monte arriba. Yo lo seguí, con el corazón latiendo como un pájaro atrapado en mi pecho. El aire estaba cargado de un silencio expectante, incluso durante el día. Los pájaros no cantaban. Los insectos no zumbaban. Solo el crujido de nuestras botas sobre las hojas secas y el lejano murmullo del viento entre los árboles. Y entonces lo vimos. Un claro en el bosque, rodeado de árboles retorcidos y cubierto de musgo. En el centro, piedras rotas y caídas, cubiertas de inscripciones borradas por el tiempo y el clima.
Un cementerio. Antiguo, olvidado, profanado. Javier se acercó a una de las piedras caídas y raspó la tierra y el musgo con su bota. Debajo, tallado en la piedra, un símbolo espiral, una forma que se retorcía sobre sí misma como una serpiente enroscada. Un escalofrío me recorrió la columna vertebral, un frío que no venía del aire, sino de algo mucho más profundo. Sentí una presencia, algo que nos observaba desde las sombras de los árboles, algo que respiraba con el mismo ritmo lento y húmedo de la niebla. Esa noche, la niebla fue diferente. No solo nos rodeó, entró. Se filtró por debajo de la puerta, se deslizó a través de las grietas de las ventanas, como humo denso y frío. Llenó la cabaña con su olor a tierra y muerte, con su silencio expectante. Y las voces estaban dentro, susurrando a nuestro alrededor, en nuestros oídos, en nuestras mentes. Ya no eran llamadas desde la distancia. Eran gemidos cercanos, quejidos de dolor y rabia, la respiración helada de espectros invisibles. Sentí dedos fríos rozando mi piel, escuché susurros en mi cabello, sentí el peso de sus miradas invisibles sobre nosotros. Entendimos entonces. La niebla no era solo niebla. Era la manifestación de ese cementerio profanado, de los espíritus inquietos que yacían enterrados allí, despojados de su descanso, buscando algo que les había sido arrebatado. Y ahora, la niebla nos había encontrado, nos había traído hasta aquí, hasta su corazón oscuro. Nos exigía algo, una reparación, una ofrenda, o tal vez, solo nuestra desaparición, nuestra absorción en su oscuridad eterna. La cabaña tembló, las ventanas vibraron, la niebla se arremolinó a nuestro alrededor, apretando, sofocando, llamando nuestros nombres con una urgencia desesperada, preparándose para consumirlo todo. Continuamos con la siguiente historia. Los niños del pueblo olvidado. Soy Manuel, el nuevo médico de este rincón olvidado. Llegué buscando la tranquilidad que la ciudad me negaba, pero encontré un silencio que pesa, un silencio que respira, un silencio que ahora sé, esconde algo más. Desde el primer día, fue la mirada de los niños lo que me heló la sangre. No era tristeza, no era miedo siquiera. Era una ausencia, un vacío pulido como el interior de una cuenca ocular vacía. Sus ojos, grandes y oscuros, parecían absorber la luz, dejando tras de sí un eco helado en el aire. Caminaban como pequeños autómatas, sus movimientos carentes de la torpe alegría infantil, sus voces, cuando las usaban, eran murmullos planos, desprovistos de inflexión, como piedras frotándose entre sí. Al principio pensé que era timidez extrema, quizás alguna enfermedad no diagnosticada. Pero luego empecé a notar otros detalles, anomalías sutiles que se acumulaban como la escarcha en una noche despejada. Los animales del pueblo, primero las gallinas, luego las cabras, amanecían con heridas inexplicables, desangrados con cortes precisos, casi quirúrgicos, y sin embargo, sin rastro de depredadores. Las cosechas, que deberían estar repletas en esta época, se marchitaban de un día para otro, como si una mano invisible les chupara la savia vital, dejando tras de sí tallos quebradizos y hojas cenicientas. Y siempre, en cada escena de desolación, rondaba la presencia silenciosa de los niños. No participaban, no interactuaban, simplemente observaban con esa mirada inerte, como si fueran extensiones del mismo mal que asolaba el lugar. Intenté hablar con los padres, pero encontré un muro de silencio y evasivas. Sus ojos, a diferencia de los de sus hijos, estaban llenos de un miedo palpable, un terror ancestral que se leía en las arrugas profundas alrededor de sus bocas, en la forma en que evitaban mi mirada. Me hablaban de la costumbre del pueblo, de cosas que es mejor no remover,
frases huecas que olían a excusa y a resignación. Fue la anciana del pueblo, doña Elena, la única que se atrevió a susurrarme algo más, con la condición de que jurara no repetirlo a nadie. Me citó en su casa, una construcción antigua, de adobe agrietado y olor a hierbas secas y encierro. La luz apenas penetraba por las ventanas empañadas y el aire se sentía denso, casi masticable. Me contó una leyenda, una historia que resonaba con el eco de siglos olvidados. Habló de un mal antiguo, nacido en la tierra misma, que se alimenta de la inocencia, que se manifiesta en ciclos, tomando posesión de lo más puro para corromperlo desde dentro. Decía que en tiempos remotos, este mal se había manifestado en la peste, en la sequía, en la locura colectiva. Pero que ahora, en este pueblo olvidado, había encontrado un nuevo receptáculo, una nueva forma de florecer, los niños. Según la leyenda, el mal elegía a los más jóvenes, a los más vulnerables, y los usaba como vehículos, como antenas para proyectar su influencia corruptora sobre el pueblo. Me describió rituales olvidados, conjuros para apaciguar a la entidad, sacrificios que en el pasado se habían ofrecido para contener su hambre. Su voz era un hilo tembloroso, pero sus ojos, aunque nublados por la edad, brillaban con una certeza aterradora. Me dijo que la mirada vacía de los niños no era falta de alma, sino la presencia de otra, una presencia fría y hambrienta que miraba a través de ellos. Al salir de la casa de doña Elena, el pueblo me pareció diferente. El silencio ya no era solo silencio, sino una espera tensa, una respiración contenida. La luz del sol parecía más tenue, filtrada por una neblina invisible de inquietud. Los niños jugaban en la plaza, o al menos, estaban allí, agrupados como estatuas pálidas, sus ojos fijos en la nada, o quizás, en algo que yo no podía ver. Me acerqué a uno de ellos, una niña pequeña, de rostro huesudo y cabello lacio como seda muerta. La llamé por su nombre, María, el nombre que me había dado la enfermera del pueblo. Ella giró la cabeza lentamente, como si un mecanismo oxidado la moviera. Sus ojos se posaron en mí, y sentí un escalofrío que no era solo frío, sino algo más profundo, algo que carcomía desde dentro. En ese instante, comprendí la verdad terrible. No era una enfermedad, no era timidez, no era una leyenda vacía. Era real, palpable, presente en la textura del aire, en el sabor metálico que se había instalado en mi boca. El mal antiguo había regresado, y se manifestaba a través de los niños. Vi en sus ojos no la inocencia perdida, sino algo peor, la inocencia pervertida, retorcida en un espejo oscuro que reflejaba la nada, o peor aún, reflejaba el hambre insaciable de algo que no podía nombrar. Tenía que hacer algo, tenía que romper el ciclo, encontrar una manera de salvar a esos niños, de salvar al pueblo de la sombra que se cernía sobre nosotros. Pero la leyenda de doña Elena resonaba en mi mente, recordándome que este mal se alimentaba de la inocencia, y que quizás la única forma de combatirlo era confrontarlo con algo aún más puro, o quizás, algo igualmente oscuro. La noche caía sobre el pueblo, un manto denso y opresivo que parecía emanar de la mirada vacía de los niños, y yo, Manuel, el médico recién llegado, me encontraba solo, en el centro de una pesadilla que apenas comenzaba a comprender. Continuamos con la siguiente historia. El lago de las sombras reflejadas. Mi nombre es Elena, y llegué a ese rincón perdido de la sierra buscando la pureza salvaje de lo inexplorado. No anticipé que lo inexplorado me devolvería una mirada distorsionada, un reflejo que respiraba con una voluntad ajena. Desde que instalé la tienda a orillas del lago, las montañas se alzaron como dientes negros contra un cielo perpetuamente nublado. El aire se espesó, no con la humedad usual,
sino con una textura casi palpable, como si respirar fuera tragar gasas frías. El agua del lago era un espejo aceitoso, pero incluso a plena luz del día, las sombras que danzaban en su superficie se retorcían con una lógica imposible. Las copas de los pinos se doblaban en ángulos antinaturales, las nubes se fragmentaban en jirones oscuros que no se correspondían con la bóveda celeste. Al principio pensé en ilusiones ópticas, caprichos de la luz y el agua. Pero había algo más, una nota discordante en la sinfonía visual del paisaje, como un instrumento desafinado que corrompe la armonía del resto. Durante el día, catalogaba aves y recogía muestras de flora, intentando ignorar la punzada de inquietud que crecía con cada sombra desalineada. Pero al caer la noche, la distorsión se intensificaba. El silencio se volvía opresivo, roto solo por chapoteos suaves que emanaban del centro del lago. No eran los ruidos rítmicos de los animales acuáticos, sino golpes irregulares, como si algo pesado se arrastrara bajo la superficie y luchara por liberarse. Encendía la linterna, barriendo la orilla, pero solo encontraba la negrura impenetrable de los pinos y el reflejo tembloroso de mi propia luz, que también parecía vacilar, como si el lago mismo la repeliera. Una noche, el frío caló hasta los huesos a pesar del fuego. El viento susurraba entre los árboles, no como un lamento, sino como una sibilancia cargada de anticipación. Me acerqué al lago, atraída y repelida a partes iguales. La luna, una astilla amarillenta tras las nubes, apenas iluminaba la superficie. Y entonces lo vi. Mi reflejo. Pero no era una imagen estática, una mera copia pasiva. Se movía. Lentamente al principio, imperceptiblemente, como si probara su independencia. Levanté la mano derecha y mi reflejo levantó la izquierda, una burla invertida que me heló la sangre. Pero luego, mi reflejo sonrió. Una sonrisa que no era la mía, una mueca ancha y depredadora que exponía dientes demasiado largos, demasiado afilados. El terror me paralizó, clavándome los pies en la tierra húmeda. Y entonces, el reflejo habló. No con voz audible, sino con un pensamiento que se implantó directamente en mi mente, frío y viscoso como una serpiente, asterisco no está sola. Algo sube. Asterisco. Sentí un escalofrío que no era solo frío, sino una invasión, una presencia que se deslizaba desde el agua a través del reflejo y hacia mí. El lago se agitó, no por el viento, sino por un movimiento ascendente, una masa oscura que se elevaba desde las profundidades. El agua se separó con un sonido sordo y glutinoso, revelando algo que no tenía forma definida, sino una acumulación de sombras viscosas, tentáculos de oscuridad que se retorcían y palpaban el aire nocturno. El olor a fango y putrefacción me golpeó con violencia, un hedor ancestral que parecía emanar de las entrañas de la tierra. Mi reflejo en el lago, mi doble monstruoso, me observaba con una expresión de triunfo, como si hubiera invocado a esa criatura, como si yo misma fuera la llave para su ascenso. Corrí, tropezando entre las raíces y las piedras, sin mirar atrás, con la imagen de los tentáculos oscuros elevándose del lago y la sonrisa depredadora de mi reflejo grabada a fuego en la retina. No sé qué era esa cosa, ni qué quería. Solo sé que el lago ya no refleja el mundo, sino algo que acecha debajo, esperando su momento para emerger y reclamar lo que cree suyo. Continuamos con la siguiente historia. La fiesta patronal de medianoche. Mi nombre es Ricardo, y llegué a ese pueblo buscando trabajo, como siempre. Era la fiesta patronal, decían. Pero desde que puse un pie en la plaza, sentí que algo estaba terriblemente mal. El aire olía a pino y a tierra húmeda, lo normal en las montañas, pero también a algo más,
un aroma dulzón y pesado, como fruta demasiado madura a punto de pudrirse. Las casas apretadas alrededor de la plaza parecían observarme con sus ventanas oscuras, como ojos hundidos en cuencas vacías. Llegué al atardecer, con la promesa de tocar en la fiesta y ganar algo de dinero para seguir camino. El pueblo se llamaba Santa Lucía, o algo parecido, ya ni lo recuerdo bien. Nombres así abundan en estos rincones olvidados. La plaza estaba llena de gente, más de lo que esperaría un pueblo tan pequeño. Había mesas largas con comida, puestos de artesanía tosca, niños corriendo entre las piernas de los adultos. Pero la alegría era extraña, tensa. Las risas sonaban forzadas, los gritos demasiado agudos. Y la música era lo que más me perturbó desde el principio. No eran las melodías alegres de una fiesta patronal común. Eran ritmos repetitivos, casi hipnóticos, tocados con instrumentos que parecían hechos de hueso y piel. Flautas que silbaban como el viento en una cueva, tambores que resonaban en el pecho como latidos irregulares. A medida que caía la noche, la fiesta se intensificaba, pero no de una manera festiva, sino más bien frenética. Las luces de las guirnaldas parpadeaban con un ritmo errático, proyectando sombras danzantes que deformaban los rostros de la gente. Los aldeanos empezaron a usar máscaras. No eran las típicas caretas de papel o cartón. Eran máscaras grotescas, talladas en madera oscura, con cuernos retorcidos, fauces abiertas mostrando dientes afilados y ojos vacíos pintados con un rojo intenso que parecía brillar a la luz de las hogueras. Alguien me ofreció aguardiente en un cuenco de barro. Bebí un trago para ser amable, y el líquido me quemó la garganta con un sabor a tierra y especias extrañas. Después de eso, todo se volvió más confuso, más onírico. La música se hizo más fuerte, más insistente. Los bailes se volvieron salvajes. Vi a la gente girar y saltar alrededor de una fogata gigante que habían encendido en el centro de la plaza. El fuego crepitaba con un sonido áspero, casi metálico, y las llamas se elevaban retorciéndose como lenguas hambrientas. Los aldeanos enmascarados parecían entrar en trance. Sus movimientos eran espasmódicos, desarticulados, como si fueran marionetas movidas por hilos invisibles. Sus ojos, visibles a través de las aberturas de las máscaras, estaban dilatados, fijos en la fogata, como si vieran algo que yo no podía ver, algo aterrador y fascinante al mismo tiempo. Empezaron a murmurar cánticos en una lengua que no reconocí, palabras guturales que vibraban en el aire cargado de humo y el olor dulzón que ahora se había intensificado, volviéndose casi nauseabundo. Un hombre con una máscara particularmente espantosa, con cuernos que parecían astas de ciervo entrelazadas y ojos pintados que sangraban hacia las mejillas de madera, se acercó a mí. Me habló con una voz pastosa, como si tuviera la boca llena de barro. Me invitó a unirme a la fiesta. Dijo que era un honor ser parte de la celebración, que los espíritus ancestrales nos estaban observando y que debíamos complacerlos con nuestra alegría y devoción. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, un frío que no venía del viento de la montaña, sino de algo más profundo, algo visceral. Rechacé la invitación con una excusa torpe, diciendo que tenía que afinar mi instrumento. El hombre enmascarado me miró fijamente, sus ojos rojos brillando a través de la máscara. No dijo nada, pero su silencio fue más amenazante que cualquier palabra. Se dio la vuelta y se unió al círculo de danzantes alrededor del fuego, moviéndose con una violencia contenida que me heló la sangre. Me aparté de la plaza, buscando un rincón oscuro donde pudiera pensar con claridad. Me apoyé contra la pared fría de una casa vieja, sintiendo la piedra húmeda traspasar mi camisa.
El pueblo parecía respirar de forma antinatural, como un animal enfermo. Las sombras se alargaban y se retorcían, tomando formas imposibles. El aire vibraba con la música obsesiva y los cánticos guturales. Escuché un ruido sordo, como un golpe seco, que venía de la plaza. Luego otro, y otro más, cada vez más fuerte, más rítmico, sincronizado con los tambores. Me asomé con cautela. La escena me paralizó. Los aldeanos habían dejado de bailar. Ahora estaban arrodillados alrededor de la fogata, con las cabezas gachas. El hombre de la máscara de ciervo estaba de pie junto al fuego, sosteniendo algo en sus manos. Algo que brillaba a la luz de las llamas. Me acerqué un poco más, temblando de miedo y de una curiosidad morbosa. Entonces lo vi. Lo que el hombre sostenía no era un objeto, sino una persona. Una mujer joven, vestida de blanco, con el cabello largo y oscuro cayendo sobre su rostro. Estaba atada de pies y manos, y amordazada con un trapo sucio. Luchaba débilmente, moviendo la cabeza de un lado a otro, pero nadie parecía prestarle atención. El hombre enmascarado levantó un cuchillo largo y afilado que había estado oculto bajo su capa. La hoja brilló con un reflejo rojizo a la luz del fuego. Los aldeanos empezaron a cantar más fuerte, un coro de voces graves y monótonas que me hicieron vibrar los huesos. Entendí entonces, con una claridad aterradora, lo que estaba sucediendo. La fiesta patronal no era una celebración. Era un ritual. La música, las máscaras, los bailes frenéticos, todo era una preparación para algo más, algo oscuro y ancestral. Y la mujer era el sacrificio. Quise gritar, correr, hacer algo para detenerlo, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizado por el horror, atrapado en una pesadilla despierta. Vi cómo el hombre enmascarado alzaba el cuchillo por encima de la mujer, como la hoja descendía con un movimiento rápido y preciso. Un grito ahogado se escapó de la garganta de la mujer, un sonido que se perdió en el coro de cánticos. La sangre brotó, oscura y espesa, tiñendo de rojo el vestido blanco y la tierra alrededor de la fogata. Los aldeanos se inclinaron hacia adelante, extendiendo las manos hacia el fuego, como si quisieran absorber el humo y el olor a sangre. El hombre enmascarado arrojó el cuerpo inerte de la mujer a las llamas. El fuego crepitó con más fuerza, elevándose aún más alto, y las llamas tomaron formas retorcidas, grotescas, que se asemejaban a rostros y garras. En ese momento, entendí el significado del olor dulzón que había sentido desde que llegué al pueblo. No era fruta podrida. Era el olor de la muerte, el aroma denso y nauseabundo del sacrificio. Y entendí también por qué me habían invitado a unirme a la fiesta. No era un honor. Era una advertencia. Yo era un forastero, un intruso en su ritual ancestral. Y si no me unía a ellos, si no me sometía a sus costumbres oscuras, podría ser el siguiente. Salí corriendo del pueblo, tropezando y cayendo en la oscuridad del camino de montaña. No paré de correr hasta que mis pulmones ardieron y mis piernas flaquearon. No miré atrás. No quería ver la luz de la fogata, ni escuchar los cánticos, ni sentir el olor a muerte que cegaramente me perseguiría hasta el fin de mis días. Nunca olvidaré la fiesta patronal de medianoche. Nunca olvidaré los rostros enmascarados, los ojos vacíos, la música obsesiva, el fuego hambriento. Y sobre todo, nunca olvidaré el olor, ese aroma dulzón y nauseabundo que se quedó grabado en mi memoria, recordándome siempre que en los lugares más remotos y olvidados, la oscuridad puede esconderse a plena vista, esperando el momento de reclamar su sacrificio. Continuamos con la siguiente historia.
El santuario al borde del abismo. Llegué a ese santuario buscando silencio. No el silencio amable de un bosque nevado, sino uno denso, casi masticable, como el que precede a una tormenta imposible. Me llamo Patricia, y huía de un ruido interno, un eco constante de pérdida que creía que las paredes de piedra y los rezos perpetuos podrían amortiguar. El santuario se alzaba al borde exacto del mundo, o así se sentía. Un precipicio hambriento se abría tras él, una boca negra que tragaba el horizonte. Las monjas, figuras envueltas en hábitos grises como sombras alargadas, se movían con la lentitud espectral de quien ha olvidado el propósito del movimiento. Sus rostros, casi siempre ocultos en la penumbra de las capuchas, eran mapas de una resignación antigua, surcados por arrugas que parecían cicatrices de un dolor sin nombre. Desde el primer instante, la atmósfera rezumaba algo más que piedad. Era un aire pesado, estancado, impregnado de un olor a incienso rancio y a piedra húmeda, pero también, sutilmente, a algo más, algo metálico y dulzón, como sangre oxidada y miel fermentada. Las reglas eran pocas, pero talladas en granito: rezar al alba, al mediodía, al atardecer y a medianoche. Silencio absoluto fuera de los rezos. Y, sobre todo, prohibido acercarse al abismo después del crepúsculo. Mis días se deslizaban entre salmos monótonos y comidas insípidas en un refectorio glacial. Pero las noches eran un descenso. Mi habitación, una celda austera con una ventana que daba al vacío, se convertía en un receptáculo de una inquietud creciente. Al principio, eran solo sombras danzantes en los muros de piedra, alimentadas por la luz vacilante de una vela. Luego, susurros. Voces apenas audibles que parecían filtrarse a través de la piedra, rezos en una lengua desconocida, gutural y reptante. Al principio pensé que era mi mente, torturada por la pena, proyectando alucinaciones. Pero una noche, mientras intentaba conciliar el sueño en la cama dura como un sepulcro, oí algo distinto. Un cántico. No las letanías lánguidas de las monjas, sino un coro profundo, vibrante, que parecía surgir de las entrañas de la tierra, del propio abismo. Era una melodía que no se dirigía al oído, sino que resonaba directamente en los huesos, un zumbido primigenio que hacía temblar el aire y vibrar los dientes. Me levanté, atraída por una fuerza invisible, y caminé hacia la ventana. La luna era una astilla de hueso en el cielo negro. La negrura del abismo era absoluta, impenetrable. Pero desde allí, desde la oscuridad profunda, emanaba el cántico, ahora más fuerte, más definido. No eran palabras, sino sílabas viscosas, sonidos que evocaban la fricción de escamas contra piedra, el gorgoteo de fluidos espesos, el gemido sordo de una mandíbula inmensa al abrirse. El frío en la habitación se había intensificado, un frío que no era meramente ambiental, sino que parecía emanar de las paredes, de la propia piedra del santuario. Sentía la piel erizada, los vellos de la nuca erguidos como antenas captando una señal aterradora. El aire se había vuelto denso, casi oleoso, con un sabor acre que quemaba la garganta y dejaba un regusto metálico en la lengua, como si el miedo tuviera su propio sabor y fuera hierro viejo y bilis. Decidí investigar. A pesar de la prohibición, la curiosidad, o quizás algo más oscuro, me impulsó a salir. Los pasillos del santuario estaban sumidos en una oscuridad viscosa, solo interrumpida por la pálida luz de algunas velas que parpadeaban agonizantes en nichos profundos. El silencio era ahora palpable, un silencio que pesaba, que oprimía los tímpanos, un silencio que parecía escuchar. Seguí el sonido del cántico, que me guiaba como una baliza espectral. Me llevó a una parte del santuario que no había visto antes, un ala olvidada,
más antigua, con paredes agrietadas y el olor acre aún más intenso. Al final del pasillo, una puerta de madera toscamente labrada, sin adornos, emanaba una vibración sutil, casi imperceptible, pero que sentía en la planta de los pies. Abrí la puerta. La habitación era circular, pequeña, con el techo abovedado y una única abertura en el centro del suelo, un pozo profundo que se perdía en la negrura. El cántico emanaba de ese pozo, ahora ensordecedor, envolvente. El aire vibraba con una energía palpable, una fuerza primigenia que me empujaba hacia atrás, pero a la vez me atraía con una fascinación enfermiza. Me asomé al pozo. La oscuridad era total, pero no vacía. Sentía una presencia ahí abajo, vasta, informe, expectante. Y entonces lo vi, o creí verlo. En la negrura profunda, un brillo sutil, fosforescente, como escamas húmedas reflejando una luz invisible. Y debajo, mucho más abajo, algo se movía. Un movimiento lento, reptante, que hacía que la negrura misma se ondulara. El cántico se intensificó, convirtiéndose en un rugido gutural, una letanía de hambre. Y comprendí. El santuario no era un lugar de paz. Era una prisión. Ese pozo no era un simple pozo. Era la boca de una celda, sellada, contenida, al borde del abismo. Y las monjas no eran guardianas de la fe, sino carceleras silenciosas, dedicadas a mantener algo encerrado en las profundidades. Y yo había llegado, buscando sanar. Pero mi llegada no había traído la paz. Había traído otra cosa. Mi tristeza, mi vulnerabilidad, mi propia desesperación. Habían resonado con algo en la oscuridad. Algo que había estado dormido, o quizás solo latente, esperando una grieta en el velo, una vibración en la jaula. El cántico se elevó a un crescendo estridente. Desde el pozo, un viento helado, pútrido, me azotó el rostro. Y en el hedor, en la oscuridad, en la vibración de la piedra, entendí la verdad terrible. Mi llegada no había sido casualidad. Había sido una invitación. Una ofrenda. Había despertado su hambre.